tardando. Ok, ya. Buenas tardes. Ay, que hay muy poquita luz aquí. ¿Por qué tengo tan poquita luz aquí? Ay, exageradamente poquita. Buenas tardes. Hoy estamos, hoy 24 de febrero, estamos iniciando, es la primera de este año, ¿verdad, Elvira? El ciclo de conferencias del 2022 de la Asociación de Sociólogos y tenemos el honor de que 13 renombrados investigadores nos acompañen. Uno para presentar el libro de los otros dos. Y el libro que se presentará se llama Desafíos teóricos, metodológicos y profesionales de la nueva sociología, libro coordinado por Elsa de Jesús Hernández Fuentes y Jaime Olivera Hernández. Vamos les voy a hablar a continuación de sus semblanzas. Entonces, el doctor Ricardo Ernesto González es doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, maestro en Estudios Socioculturales del LIC Museo de la UABC y licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es profesor de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Ha sido profesor en diversas instituciones universitarias, tanto en México como en el extranjero, miembro de la RECEP y del LASA. Sus áreas de investigación están enfocadas en el análisis de las violencias sociales, acentuando aquello que se deriva de los ejercicios institucionales en espacios penitenciarios a través del abandono, olvido social, estudios de juventud y corporalidad. Cuenta con publicaciones como autor y como coautor en revistas y libros nacionales e internacionales. Por su parte, el doctor Jaime Olivera Hernández, doctor y maestro en estudios socioculturales por el IC Museo de la UABC y licenciado en sociología por la escuela, por la UAM Xochimilco. Actualmente es candidato a SNI y cuenta con el perfil PROME. Es profesor investigador de tiempo completo y coordinador de la licenciatura de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC desde 2018 a la fecha. Es además miembro del Cuerpo Académico Culturas Contemporáneas y Discursividades y miembro de la Red Internacional de Investigadores Violencia, Cultura y Conflicto. Así también es miembro de la Cátedra UNESCO, Transformaciones Económicas y Sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas, UNAM desde el 2008 a la fecha. Actualmente imparte cursos a nivel licenciatura y maestría. Su trabajo de investigación está enfocado a la interpretación de la violencia relacionada con el tráfico de drogas ilegalizadas, la violencia patriarcal, así como la ejercida en espacios de reclusión en el México contemporáneo. Cuenta con publicaciones también como autor y como coautor a nivel nacional e internacional. Por otro lado, nuestra invitada, la tercera de nuestras invitadas y también coordinadora del libro que se presentará, es la doctora Elsa de Jesús Hernández Fuentes. Ella también es doctora en Planeación y Desarrollo Sustentable y maestra en Estudios y Proyectos Sociales, licenciada en Sociología por la UABC, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC desde el 2009, coordinadora de tutorías de la licenciatura en Sociología desde el 2019, supervisora del programa
PEDAG, adopta a un amigo de la UABC, mentoría por acompañamiento desde el 2010, perfil del PROME, PREDEPA, nivel 5, SNI, candidata SNI, es miembro de varias asociaciones y cuerpos académicos, entre los que están el de Estudios Sociales y Jurídicos, Derechos Humanos y Seguridad Pública. Investiga sobre temas de niñez, juventud, de espacios públicos, violencia social, factores de riesgo, y está asociada a la organización Mentes Innovadoras Sociales, Asociación Iberoamericana de Sociología, Red Nacional de Investigadores Urbanos, Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, Red de Docencia de América Latina y el Caribe, Federación Española de Sociología, entre otros. Muy buenas tardes, un poquito de retraso por las cuestiones técnicas, pero pues estamos aquí y les damos la bienvenida. Pues Elsa ya me planteó una forma en que van a trabajar, entonces los dejo. Ok, iniciaría yo, ¿verdad? Entonces. Sí. Muy bien, pues presentaré justamente el libro Desafíos Teóricos, Metodológicos y Profesionales de las Nuevas Sociologías, mero. La idea de lo que les compartiré son comentarios, reflexiones y en algunos casos incluso problematizaciones a las que me llevó este libro. Sin duda me parece, y quiero iniciar con esto, es un material valioso para las y los estudiantes. De pronto, a nivel licenciatura, nos preguntamos cuando estamos estudiando qué tipo de temáticas son las que se trabajan desde la sociología, y el primer referente que tiene mucho sentido suele ser el referente clásico, ¿no? Tenemos a estos grandes pensadores que marcaron la ruta y la pauta de aquello que teníamos que trabajar, y entonces cuando como estudiantes estamos acercándonos a los nuevos temas, pareciera que comprender cuáles son, de dónde vienen, cómo es que hay que desarrollarlos, no fuera tan claro. Bueno, pues este libro nos deja entrever que hay bastantes opciones y que no solamente son opciones que deriven del interés de una o un investigador, sino que tienen que ver con todo un dispositivo reflexivo, epistemológico, teórico y metodológico de hacia dónde va. Y por supuesto, cómo esto impacta justamente en la formación de nuevos profesionistas. El libro va a estar dividido en 11 apartados y incluyendo la introducción, y yo trataré de manera lo más relajada posible de introducirnos a cada uno de estos capítulos, en algunos generando reflexiones que se contrastan, en algunos descubriendo nuevas formas, nuevos dispositivos para abordar el mundo social contemporáneo, pero la idea será siempre lograr acceder a la reflexión. Bien, hablar de las nuevas sociologías no está limitado a una mera revisión de los paradigmas considerados como nuevos. Esta idea, Fernández y Jiménez la marcan como la punta de lanza para la obra. Por el contrario, proponen en este libro pensar en aquellas miradas incómodas, como pareciera que lo están, por lo que están apostando, que replantean lo que ha quedado como remanente de viejas tradiciones, o inclusive de algunos, no la generalidad, pero de algunos recalcitrantes ángulos del análisis social. El libro inicia justamente proponiéndonos partir de un lugar diferente. La necesidad actual por replantearnos los ejercicios disciplinares, analíticos, teóricos y metodológicos en las nuevas sociologías son trascendentales. Aun cuando venimos de contextos como el actual, ¿no? Pandémico, y bueno, ahora
un conflicto explícito bélico. Aquí agrego lo de explícito porque pues, en realidad siempre hemos estado en uno y más conflictos armados. Aún en este contexto se nos invita ineludiblemente a contrastar nuestro quehacer disciplinar en torno a libros como este, Desafíos teóricos, metodológicos y profesionales de las nuevas sociologías, que, como ya mencionaron, coordinan la doctora Elsa de Jesús Hernández, el doctor Maximiliano y el doctor Jaime Olivera. Un trabajo magnífico de coordinación y sobre todo de ejercicio para ordenar materiales de investigación. Siempre esto es uno de los retos más importantes, cómo ordenar el material en un trabajo de coordinación de un libro académico científico. En realidad es más complejo de lo que pareciera. Bien, es editado, y vale la pena comentarlo, por Editorial Artificios, por la Universidad Autónoma de Baja California y la Federación Española de Sociología. Siempre me da mucho gusto ver este tipo de colaboraciones porque nos ayudan a entender que no estamos solos en la búsqueda de la reflexión disciplinar y de la autocrítica sociológica. El primero de los apartados es una introducción a la cual yo invitaría directamente a las y los lectores a consultar. No me detendré mucho en esta porque en realidad lo más fuerte y lo más profundo se dará en los siguientes apartados. La introducción está a cargo de Maximiliano Fernández. Es una introducción breve pero muy concreta sobre cada uno de los apartados que componen este trabajo. En el segundo apartado, titulado Desafíos y retos de las nuevas sociologías desde perspectivas transformadoras, de Maximiliano Fernández en colaboración con Silvia Jiménez, se denota una revisión de eso nuevo de las nuevas sociologías. Y digo nuevo porque la y el autora y autor es lo primero que ponen sobre la mesa de debate. Realmente, ¿qué necesitamos saber para contrastar aquello que es nuevo y que podemos considerar nuevo en los paradigmas de la sociología? Lo hacen de una manera fenomenal. Primero, nos contrastan la propuesta de Luhmann y de Kuhn para poder decir, bueno, de estos paradigmas sociológicos, lo que en algún momento fue nuevo, hoy en día ya no nos está representando tanta novedad y necesitamos regresar de nueva cuenta a un replanteamiento y una reflexión de hacia dónde va el ejercicio y el quehacer. Ante la ya conocida crisis de las ciencias sociales, los cambios analíticos han sido muchos, pero el reviraje sobre otros temas que emergen demandando a las ciencias sociales una atención urgente son el interés expreso de Fernández y Jiménez. Con ello, el señalamiento de las metodologías consonantes de lo constructivo, del constructivismo social, que resulta ser algunas de las más rescatadas a los ojos de la y el autor, proponen entonces una sociología de la educación, la sociología de la identidad cultural y las nuevas sociologías territoriales como aquellos paradigmas que emergen durante la segunda mitad del siglo XX. Son el piso necesario estos para lo que la autora y el autor van a determinar como la clave de las nuevas sociologías. El quehacer sociológico, y aquí quiero hacer un gran acento, el quehacer sociológico no es ajeno a los contextos sociales. Este segundo apartado pone sobre la mesa de debate la reflexión incesante de que la sociología no es ajena a los contextos sociales. Y eso me llevó de inmediato a pensar, la sociología no es una disciplina que sobreviva en el escritorio, es una disciplina que necesita constantemente estar confrontándose con el contexto, con el entorno y generando nuevas reflexiones. Para las nuevas sociologías, las transformaciones sociales resultan clave de su propuesta contemporánea, una mirada que honestamente puede ser percibida como refrescante ante ángulos que se han empeñado por conservar herencias sin enfoque crítico. Este enfoque crítico que me parece, y se lo comentaba en algún momento a la coordinadora y el coordinador que nos acompañan acá, este enfoque crítico es un hilo conductor de todos los apartados. Uno puede leer estos por separado, se entienden, se logra transmitir la idea, pero si los leemos en conjunto, entendemos que el dispositivo crítico es el que atraviesa absolutamente todo el trabajo, de manera paralela y horizontal
con la propuesta transdisciplinaria. Ahorita vamos a entrar un poco más al respecto. El tercer apartado, titulado Sociología y Estudios Culturales, la cultura como concepto y como práctica, bajo la autoría de Jaime Olivera, nos lleva a un escenario reflexivo bajo la herencia crítica, un tono que de inicio a fin se logra percibir en las páginas. Para el autor, el aporte que tiene la aplicación de los contextos latinoamericanos desde este paradigma es sustancial, en tanto las posibilidades de ejecución, aún más compartiendo la preocupación de los escenarios adversos a los que se inscriben varios de los postulados de la obra, creando un puente innegable entre las propuestas sociológicas críticas y las complejidades interpretativas. Aquí quiero hacer una pequeña pausa para decir lo siguiente. En el texto encontramos trabajos que van desde justo este capítulo, ¿no? La revisión del concepto, lo diré en un momento más, este concepto casi sagrado para la antropología, la revisión de este concepto dentro de la sociología en consonancia con los estudios culturales, es solamente una pieza de las muchas que se van conectando, como la reflexión sobre la formación de nuevos profesionistas, de programas de estudio, las metodologías en torno a ciertos escenarios como los de la migración, como los del cambio de los espacios urbanos, de incluso la construcción de las redes, la construcción de la subjetividad, del cansancio, del consumo. En este apartado, el que escribe el doctor Jaime Olivera, el problemático concepto de cultura, que les decía, bastión de la antropología y herramienta obligada de las ciencias sociales, es recuperado bajo una lectura transdisciplinaria. Esto es importante, porque pondrá el acento en un abordaje que cuestionará la hegemonía de este concepto para generar un imbrincado análisis social. Al posicionarse en una sociología que tiene en su quehacer el estudio de los fenómenos micro y macro, que finalmente también es una propuesta que recoge de esta sociología que llega hacia finales del siglo XX, se posiciona entonces en la posibilidad de articular casos particulares que se ven a su vez interconectados con procesos mucho más amplios. Tras un sutil recorrido por la definición clásica de la sociología cultural y de la cultura, nos lleva a problematizar el concepto que ha sido también multidefinido. Kroeber, por ejemplo, afirmaba para mediados del siglo XX que había 150 y tantas definiciones de cultura. Para este momento seguramente son mucho más, pero lo que hace el autor es acercarnos a aquellas propuestas sobre cultura que están haciendo una crítica de lo que se entiende del concepto mismo, del ejercicio que se ha llevado a cabo por este mismo concepto. Con ello, el autor nos propone a su vez entender de fondo qué son los estudios culturales, un reto que afronta con el recurso de Stuart Hall y sin dejar de enunciar que el surgimiento de esto se da en el contexto de los renombrados giros lingüísticos y posteriormente de los giros culturales en la segunda mitad del siglo XX. Un lugar privilegiado que ocupan los sujetos de estudio será no solamente lo que Basilachis también reafirma desde sus propuestas metodológicas, no solo el sujeto cognoscente, sino también el sujeto conocido y viceversa. Aquí la idea de poder observar a quien está haciendo la reflexión disciplinar como parte de ese gran complejo narrativo es fundamental. Esto sirve como un puente esencial para que Olivera nos señale la importancia de enfatizar en los procesos que los sujetos objetos de estudio exigen de las realidades sociales. Este puente será clave para las siguientes propuestas metodológicas dentro del libro. Encontraremos ejercicios teórico-metodológicos que habrá gente que dirá, bueno, es que no es una innovación, son ejercicios que ya existían, pero yo opino totalmente lo contrario. No están apostando solamente por crear un nuevo dispositivo metodológico, sino por entender cómo estos se sitúan en una reflexión crítica y profunda de lo que las nuevas sociologías necesitan afrontar hoy en día. Por eso, la apuesta transdisciplinar es clave en toda la obra.
El ejercicio interpretativo para América Latina en argumentos del autor resulta fundamental. Nos orienta constantemente en las referencias clave de quienes en estas coordenadas del continente han constituido el trabajo crítico de los estudios culturales. Bueno, nos menciona Canclini, Martín Barbero, Reguillo Valenzuela, Richard y otros. Finalmente, el principal reto para el autor y como un aporte sustancial para la continuidad de los siguientes apartados es la necesidad de comprender en primera instancia la complejidad de los fenómenos sociales y su fundamental presencia de los actores en la construcción de dispositivos teórico-metodológicos. Aquí me parece que es sustancial mencionar lo siguiente. Muchos esfuerzos en las ciencias sociales se han quedado dentro del bache que implica proponer algo nuevo en función de temáticas clásicas o a la inversa, abordar temáticas contemporáneas con propuestas ya clásicas. El libro apuesta por todo lo contrario. Son propuestas novedosas que podemos leer en el marco de los autoras y autores incluso contemporáneas y contemporáneos con fenómenos sociales que están a la vuelta de la esquina. Con esto pasamos al cuarto apartado titulado Decisiones metodológicas, nuevos retos en la investigación sociológica a cargo de la doctora Elsa Hernández e Irma González. El quehacer de las ciencias humanas y sociales ha sido desde hace mucho uno de los puntos de replanteamiento más fuertes. Las interrogantes sobre qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo e incluso las razones por las cuales lo hacemos no son preguntas ociosas, sino las piedras angulares del movimiento que permite el cambio de la disciplina. Puntualmente, en estas nuevas sociologías sería el caso. Los enfoques que van privilegiando los datos macro, dicen las autoras, son importantes, pero no suficientes si entendemos que el objeto sujeto de estudio, agregaría yo, de la sociología contemporánea exige más que solo una mirada a lo alto del fenómeno, más que solo un paneo general. En ese sentido, y de forma muy elocuente, las autoras arrancan proponiendo generar trabajos con mayor profundidad y mayor complejidad en contextos particulares. Concretamente, el contexto fronterizo, con todo lo que esto implica. Los contenidos que permite generar un diseño metodológico en muchas ocasiones suelen quedarse desprovistos de los intereses primordiales de quienes hacen investigación en las ciencias humanas y sociales. Pero es para las autoras un tema de total prioridad que desde las nuevas sociologías se genere en primera instancia un alto estratégico en el diseño revisado en los contenidos mínimos de su proceso como una tarea imperativa en la consecuencia de la investigación. Es decir, hay un momento que interpreto desde lo que proponen las autoras de detenerse y comenzar a mirar hacia las bases de lo que estamos realizando. Un paso que honestamente no solamente a la sociología le viene a refrescar el ejercicio analítico, disciplinar, sino en realidad a todas las disciplinas y a quienes lean este apartado me parece que les ayudaría a repensar mucho qué estamos haciendo y desde dónde lo estamos haciendo. Esto que puede parecer exclusivo del diseño y del proceso de investigación ha generado desde la lectura aguda de las autoras una institucionalización que llevó a estos errores y vacíos a enquistarse en muchos espacios académicos, provocando una urgente reflexión de los procesos en la construcción de conocimiento que abarcan desde la selección del tema, los entramados teóricos, las decisiones metodológicas, entre otras. Aquí no puedo evitar pensar, por ejemplo, en cómo hay instituciones educativas en ciencias sociales en donde el tema que se trabaja es el mismo de manera recurrente. Pienso concretamente en instituciones en donde se privilegia, por ejemplo, el estudio sobre algún fenómeno social determinado en alguna zona determinada de nuestro país, por hablar del caso mexicano, ¿no? No sé, por ejemplo,
el crecimiento de estudios de diversas zonas en Oaxaca y en Puebla, dentro de instituciones que imparten carreras en ciencias sociales en la Ciudad de México. Son temas que de alguna manera se han convertido en clásicos, pero no por eso se nos impide o imposibilita la reflexión interna. Y creo que esa es una apuesta súper aguda que hacen las autoras y la verdad fuerte incluso para la reflexión teórico-metodológica. Durante las últimas décadas hemos visto un abundante crecimiento de investigaciones que, a pesar de ser interesantes por sus acercamientos a temas que parecen novedosos, no dejan de tener muy poco impacto en las condiciones de vida. Y esto es otro tema fundamental que enmarcan las autoras, pero que se puede leer a lo largo de toda la obra. O inclusive trabajos que abordan los mismos fenómenos con los que ya caducaron ciertos marcos teóricos. Esta fuerte crítica es un señalamiento por parte de las autoras a no dejar pasar desapercibido todas estas reflexiones, y aún más señalan la falta de posicionamientos en los procesos de investigación, la finalidad de lo que investigamos y la forma en que se institucionaliza es justamente la crítica hacia la formación de nuevas y nuevos investigadoras e investigadores como un punto clave de su propuesta. En el quinto apartado, titulado Intervención sociológica e instituciones totales, notas críticas para una sociología comprometida, a cargo de Gilberto Morales, nos lleva a pensar no solo en otras categorías urgentes de las nuevas sociologías, tal como inicia la incisiva señalización de esta obra, sino que también nos insta a pensar en otros territorios donde las sociologías necesitan poner, tal vez con una mayor actualización, atención. Digo esto porque parte de lo que va a proponer el autor ya ha sido un tema recurrente de la sociología, pero justo utilizando los recursos del capítulo anterior, no basta solamente con que sea un tema clásico, sino que necesitamos reflexionar constantemente sobre lo que está haciéndose desde esos trabajos. El autor, para entender los conceptos básicos en torno a las instituciones totales, opta por regresar a una revisión de las bases en las teorías críticas y concretamente se remonta hasta la fundación de la Escuela de Chicago. Necesariamente aquí encuentra una lectura que comprende la importancia histórica de estos temas desde la sociología. Muchos de los trabajos en las ciencias sociales han demostrado que los esfuerzos de estas instituciones totales, dígase encierro penitenciario y psiquiátrico, al menos para el caso de que el autor enuncia, han dejado establecido el poco impacto positivo en la sociedad. Es decir, estas instituciones de alguna manera parecieran ya no tener una funcionalidad clara o por lo menos una efectividad en la dinámica social. Y bueno, quienes estudiamos en este caso espacios de encierro diversos, sabemos perfectamente que hoy por hoy las propuestas de la abolición resultan tener mucho impacto porque justo pareciera que ya no hay un norte hacia dónde se dirigen. Morales no deja pasar desapercibida la relevancia que han tenido estas investigaciones académicas en torno al poder, al control y a la exclusión, como ejercicios comprometidos ante la necesidad de transformación urgente de las mismas instancias, creando caminos paralelos para la transformación urgente y el cumplimiento de sus tareas sin la necesidad de vulnerar de la misma manera las condiciones de vida como ya lo han hecho y como hay registro histórico. Por lo tanto, es importante para el autor lograr establecer que la propuesta que persigue el capítulo es justamente el trabajo de una, como lo llama, sociología comprometida. Y a mí me pareció fascinante nombrarlo de esa manera porque incluso nos obliga a, como sociólogas, sociólogos, como profesionistas de la sociología, a repensar en el compromiso que tiene la misma disciplina. Esta clave trascendental de las nuevas sociologías es consonante justo con lo afirmado en el primer apartado, bueno,
sí, en el primer apartado de Maximiliano Fernández y Silvia Jiménez. El autor sostiene que son las violencias que se experimentan y en las que se habitan las instituciones totales el interés principal de esta intervención sociológica, colocando ahí el tono de la nueva sociología, una sociología para transformación, para intervención, una sociología comprometida con las problemáticas contemporáneas. Esto, y lo digo abiertamente, me llevó a pensar en muchos de los ejercicios disciplinares que parecieran estar de cierta manera anclados a procesos que de alguna manera no nos han permitido entender la complejidad, por ejemplo, del uso de las tecnologías, del uso de ciertas herramientas de ocio, y que deberíamos más bien de enfocarnos justamente en cómo socialmente se modifica o se transforma la dinámica. Este libro tiene una particularidad muy bien lograda de que en casi 100 páginas antes de este apartado ya se había establecido el primer peldaño de la obra, y que era justamente cómo pensar los objetivos de estas nuevas sociologías. Yo diría objetivos que son contingentes, pero que no por eso son desvalorados, objetivos que emergen, que nacen de la necesidad social, arrojando en este capítulo los problemas sociológicos en los que se enmarca el interés disciplinar. El autor apostará, así, por una sociología que mira de forma incipiente a la estructura y a los ejercicios sobre la vida de quienes son estigmatizados bajo los discursos de atención por la institucionalidad de la paz y la salud. Esta característica crítica me parece que resulta trascendental y que justo la trae desde la Escuela de Chicago y la aplica en su idea de la sociología comprometida. Su conclusión es justamente que sea la sociología quien permita tener una función de puente entre abordar estos temas de intensa vulnerabilidad y la agencia de los sujetos que se encuentran en estos espacios. Pensé también en todos los trabajos que se están haciendo en torno a los albergues migrantes, a los espacios de detención para migrantes, ahora seguramente con el tema bélico que está en la puerta de la dinámica mundial. Me parece que encontraremos una serie de ejercicios similares que como sociólogas y sociólogos nos llevan a repensar constantemente en cómo deberíamos de abonar a este ejercicio de transformación y de compromiso social. Sin duda alguna, esta es una tarea que no debemos dejar pasar desapercibida y que finalmente no puede quedarse solamente en una mención de las nuevas sociologías, sino llevarla al quehacer sociológico, evitando un relativismo que enfatice solamente en el trabajo del ocio académico. Es decir, trabajos que estén centrados en la necesidad social y en el énfasis de la transformación de los grupos y de las sociedades. En el sexto apartado encontramos un capítulo titulado sobre la sociología urbana, autores representativos y estudio de caso, Venecia, bajo la autoría de Eduardo Díaz, Juliano Tardivo y Álvaro Suárez. Este trabajo nos lleva a una propuesta sociológica que se hila con la necesidad de replantearse ante lo nuevo del mundo social. Ver un espacio físico-geográfico como un escenario más allá de sus meras dimensiones cartográficas es algo que nos demanda una revisión obligada de los referentes teóricos, pero también de sus condiciones de interacción. De tal modo, no hablamos de un mero espacio que se habita, sino de uno en el que se generan apropiaciones y que para esto los autores apuestan por dos ejercicios que se concatenan en todo lo antes presentado. Y bueno, cabe resaltar que pareciera una insistencia a quienes leemos esta obra por la extensión a las y los estudiantes que se acerquen a estos recursos. Una revisión necesaria de los referentes teórico-metodológicos y un acercamiento al campo sin clavarnos mucho en el problema del orden que estos deben desarrollar.
no pude evitar pensar en todos estos trabajos sensoriales, del giro sensorial, desde la sociología, que trabajan justamente con los espacios y con las espacialidades concretamente. Pensé en el trabajo de Miguel Ángel Aguilar, en donde reiteradamente nos cuestiona cómo la sociología se acerca a el mundo sensorial de los contextos que nos rodean. Este trabajo me pareció maravilloso, con esta insistencia de el espacio es algo más, ¿no? Así, tanto el espacio como las interacciones son nociones clave para el desarrollo de las nuevas propuestas sociológicas, como las que este apartado enfoca. Sostendrán los autores que no es necesariamente el abordaje estático de un espacio o de la vida cotidiana de los sujetos, sino la relación profundamente compleja entre ambos, espacio y sujeto. Vida cotidiana como esa amalgama que permite que ambos interactúen, que se brinden sentidos en dos canales de comunicación. Asumiendo que el espacio por sí mismo no posee la capacidad de generar significados, ni que los sujetos en la abstracción, sin el espacio tangible, lo puedan lograr, sin ese espacio que se transita. Vivimos el espacio en función de los sentidos que le atribuimos, y el espacio es lo que es en función de la interacción que los sujetos permiten y generan en este. Arrancan la lectura con una referencia de finales del siglo XIX y llegan hasta inicios del siglo XX con autores como Simmel, Weber, Durkheim, Lunes, y desde donde tradicionalmente el espacio confiere una capacidad dicotómica entre el campo y lo rural. Aquí los autores, me parece esto maravilloso, básicamente nos dicen, no vamos a encontrar la dicotomía campo, ciudad, no. En todo caso, lo que vamos a encontrar es una constante relación del espacio con los sujetos y cómo el espacio se transforma en medida de las vivencias y experiencias de estos. Para los autores, el espacio urbano representa un foco de interés sociológico, pero con ello deviene la necesidad de acentuar las complejidades que nacen en su interior. El espacio y las interacciones son puntos centrales a desarrollar de forma teórica, epistemológica y metodológica. Eso hace una pausa en la presencia de la lucha de clases en los estudios desde el urbanismo, como claves necesarias para comprender los procesos contemporáneos. Este alto que ponen frente a esta tradición y el reviraje que dan sobre los enfoques me parece sustancial y revelador incluso para estudiantes que lean esto y se estén acercando, supongamos, a la comprensión de los espacios urbanos o de los espacios que se transitan a lo largo de Baja California. Procesos como el de la globalización, la edificación de las ciudades creativas, son para los autores ejes transversales en el estudio de caso de Venecia. En este hay una primera insistencia para revisar el concepto de gentrificación y turistificación. No pude evitar de pronto pensar en cómo estos conceptos han sido muy mal empleados en muchísimos programas de nuestro gobierno federal desde hace 2 sexenios a la fecha, y que pareciera que de verdad hace falta un diálogo entre la geografía humana y la sociología para poder entrarle al diseño de políticas, de modelos de intervención y justamente generar transformaciones, no quedarse en la incidencia, sino realmente llegar al punto de la intervención y transformación. Desde esto se determina que son fenómenos actuales de varias ciudades. Hablan del caso europeo, pero me parece que si lo traemos al caso mexicano, queda perfectamente. Incluso sostienen que es posible como un destino de aquello que determinan como ciudades globales, como un objetivo, no un objetivo, más bien como un horizonte hacia donde las ciudades globales se están acercando poco a poco. De primera instancia, habría que resaltar que estas condiciones de las ciudades contemporáneas no están solo enfocadas en el espacio y su uso,
sino en las transformaciones que se desencadenan de los sujetos y de cómo habitan estos espacios. De ahí que los autores construyan datos cuantitativos que permitan corroborar que el desplazamiento de las poblaciones jóvenes y obreras se determina como característica clave de los centros urbanos, al menos en el ejemplo que abordan, pero podemos pensar en el caso de México, pensé en el caso de Toluca en el Estado de México, en la Ciudad de México, en el centro de Querétaro, en el centro de San Luis Potosí y bueno, muchas otras ciudades que lo que han hecho es que sus industrias las están arrojando hacia las periferias por el excesivo crecimiento que tiene la ciudad. Las nuevas sociologías tienen como principal interés el atender a la urgencia social y con ello atender a necesidades de la emergencia de los procesos de transformación. Así, hasta este punto, hasta este sexto apartado, ya tenemos muy claro que estas propuestas de las nuevas sociologías no navegan con un interés acotado a los sujetos cognoscentes, es decir, únicamente pensando en lo que la o el investigador puede observar, sino que ya le están apostando de manera muy crítica a considerar cómo los contextos sociales buscan transformar su entorno a través de distintos procesos y donde la sociología puede verse partícipe. El séptimo apartado titulado Cuerpo, disculpen, aquí cometí un pequeño error, Cuerpo y rendimiento, un análisis sociológico del cansancio en la era del consumo, que está escrito por Carlos Ignacio Rodríguez. Fue un texto, un capítulo que de entrada, y creo que sin duda alguna cuando lo lean las y los colegas que están acá, como los estudiantes se van a sentir identificados en varios aspectos. El autor pone en el cuerpo una centralidad conceptual y entiende que este es un canal de contacto e interacción con el mundo social, dejando una clara relación entre uno y otro. Esto me llevó al planteamiento de la corporalidad de Elsa Muñiz, en donde dice justamente, y bueno, que recupera también de otras autoras y autores europeos, es el cuerpo, ese terreno de disputa, pero también es ese terreno de contacto directo, de choque y colisión con lo que nos rodea. Aquel por el cual construimos una serie de significados complejos que nos permiten la interacción misma. El cuerpo es un complejo organismo que a su vez tiene la capacidad de generar significados y ser objeto de algunos otros. En el consumo encuentra el autor un uso particular en cómo se resignifica de manera importante. El autor inicia afirmando que con la modernidad devienen importantes maneras de concebir al cuerpo, marcando dos niveles de comprensión. Por lo que ubica en su texto como una parte de los ejercicios por comprender las acciones sociales ligadas a los consumos característicos de las sociedades actuales y a la consumación de sentidos a través del cuerpo. Al ser más que solo órganos, más que solamente una amalgama de carne y órganos, comienza a ser un territorio que performativiza toda la vida social. El uso que el cuerpo tiene frente al mundo económico actual ya no es el mismo. Al menos propone el texto desde donde lo ha estado abordando la teoría más clásica o las corrientes más clásicas dentro de la sociología. Pues su empleamiento o sentido directo de la fuerza ya no es la principal referencia que se tiene, aunque ahora existen economías de muerte que depositan en el cuerpo la capacidad de aniquilar a otros cuerpos. Es decir, el cuerpo ya no solamente será la mano de obra, la fuerza, sino ahora la capacidad que tiene de impactar a su entorno. La investigación sobre el cuerpo ha requerido, en ese mismo sentido, una transformación urgente, un cambio de sentido que posibilite entenderlo como un objeto de estudio complejo que no queda limitado únicamente a la interpretación lineal. El autor regresa a la revisión de postulados e instituciones que han visto en el cuerpo un foco de interés, pasando por la iglesia, pasando por la economía, la materialidad que representa, las instituciones y
y el pensamiento de salud que evoca el cuerpo y una explicación de su razón de ser más compleja, hasta verlo así como un dispositivo de tensiones. No obstante, el cuerpo depende de un constante flujo de dos sentidos narrativos, propone el autor. La apropiación y su consumo, pasando de lo que el autor denomina cuerpo sujeto a cuerpo objeto. Una necesidad de las nuevas sociologías que nos han establecido desde los inicios de esta obra en su posibilidad, casi obligación de acceder a los debates transdisciplinarios, en donde encontramos a la filosofía y a la sociología en un constante diálogo. Aquí el autor recupera a Byung-Chul Han, que aporta por esta violencia neuronal, ¿no? Y cómo estas ideas y construcciones de las violencias neuronales son formas a través de las cuales, nos dirá el autor, se construye y se va desarrollando un significado del cuerpo que se agota, que se cansa, que se va degradando de forma paulatina. Hacia la última parte del libro tenemos el octavo apartado titulado Sociología de las migraciones forzadas, concepto y realidad en Europa y América en el siglo XXI, a cargo de Pedro García. Un título que de entrada nos vuelve a conectar con tres cosas. La urgencia de entender fenómenos emergentes que requieren la atención crítica de las ciencias sociales. Por un lado, la necesidad de atender a los objetos de estudio transdisciplinarios, por tanto a una diversidad teórica metodológica, y finalmente a seguir creciendo en una propuesta conceptual que nos enuncia el camino de las nuevas sociologías. Me parece fundamental que desde el título nos propone justamente un proceso que encuentra global, ¿no? Migraciones forzadas, después le llamará migraciones forzosas y que pueden verse fácilmente ilustradas en Europa como en América. Yo aquí agregaría lo que va a suceder hacia los límites de Europa y lo que sucede constantemente en el norte de África son también maneras en las que se puede develar esta migración forzada. De primera instancia, el autor señala que es importante mencionar que describir un fenómeno como el de la migración forzada y el análisis de la sociología en este campo da como resultado inmediato la constitución indirecta de aquello que define como nuevas sociologías. Es decir, la dinámica de frontera nos lleva implícitamente a entender las dinámicas humanas no solo de espacio geopolítico, sino también cultural, subjetivas, institucionales, económicas y hasta corporales. La migración ya ha sido un fenómeno social abordado por múltiples disciplinas. Sin embargo, no es exclusiva de un campo determinado. Y así se ha gestado de nuevas posturas para entender el fenómeno social histórico que con la modernidad vino a convertirse en un problema persecutorio, la migración forzada. Desde inicios de la obra, constantemente se afirma que las nuevas sociologías tienen también un sentido de construcción transdisciplinar en su objeto de estudio. Este capítulo no nos deja esto solamente a la imaginación, sino que nos lleva a un análisis bastante situado. En la definición de este proceso, el autor nos lleva a comprender los procesos institucionales bajo una lectura profunda, los límites geopolíticos que fundaron las primeras privaciones de libre desplazamiento, pero que por justamente problemas internos de las naciones fueron históricamente empujados hacia las sociedades y grupos más vulnerables en otros territorios. El autor apuesta por una nueva categoría que encuentra pertinente en los casos muy particulares que entiende como urgentes, y es el de migración forzosa por desastres en curso. Para el caso del continente americano, tenemos una gran cantidad de formas en cómo leerlo, ¿no? Permite conectar con otros procesos como los económicos, políticos y de precarización ante las condiciones de vida que se amalgaman con los viejos problemas que ya persistían. Tenemos el caso, por ejemplo, de Haití, en donde hemos podido observar no solamente un factor que obliga al desplazamiento forzado, sino toda una construcción de problemáticas que se concatenan y
ejercen esta presión sobre sus poblaciones. Con esta finalidad se puede llegar a tener la sociología en el foco de las problemáticas contemporáneas, y es fundamental, así como de muchas formas clave, encontrar que las nuevas sociologías para abordar estas condiciones contemporáneas ya no son solamente un ejercicio a reflexionar, sino también aplicar para despojarnos de los viejos discursos. En el 9º apartado, titulado ¿Cómo surge un problema social local, asentamientos irregulares e invasiones de terrenos en Mexicali y Baja California entre 1953 y 1989 bajo la autoría de Víctor Gruel? Se nos lleva a plantear un tema como este que se considera desde el primer apartado como más clásico a una crítica mucho más contemporánea. La conformación de Mexicali, como de muchas otras ciudades, se dio a través de la llegada de múltiples grupos migrantes. En el caso de Mexicali, fue uno de los ejemplos en donde el paracaidismo generó asentamientos irregulares que posteriormente se fundaron como la base del crecimiento urbano. Tanto fue así que para la década de los 80, nos puntualiza el autor, se convirtió en un tema de formación en investigación y de profesionistas en sociología. Para Gruel, el ejercicio analítico de su propuesta en las nuevas sociologías yace en abordar las consecuencias de un gobierno que no solo permitió, sino que encontró como dispositivo de poder el despojo de la propiedad privada y da una claridad del paradigma que corresponde a los trabajos de los años 80, de la década de los 80, en la sociología cachanilla, lo podemos denominar de esta forma. Sin duda el autor pone sobre la mesa un tema trascendental, y es el que atañe a señalar que el fin práctico de la sociología en ese periodo enunciado fue la piedra angular del surgimiento de diversas investigaciones, sobre todo por parte de quienes buscaban entender la forma en que se estaba construyendo el crecimiento urbano, no alejado del trabajo anteriormente revisado, y que justamente genera un puente con lo que en el capítulo de la doctora Elsa también se encuentra, la formación de nuevos profesionistas. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Ya para ir cerrando, en el 10º apartado, titulado Análisis sociológico en los espacios urbanos en los pueblos mágicos de Sonora y Chihuahua, escrito por Ramón Moreno, nos lleva a un desenlace próximo de la obra, en donde la propuesta versa sobre fenómenos sociales que han desatado un crecimiento importante durante los últimos años en México, concretamente desde el sexenio anterior, y que apuntaba a un neoliberalismo declarado de las poblaciones en condiciones más precarizadas. Justamente cuando leía el otro texto sobre gentrificación y turistificación, pensaba constantemente en los casos de los pueblos, de los llamados pueblos mágicos, como una política económica, cultural, yo diría más económica que cultural, que llevó a estos escenarios a una transformación muy, pero muy fuerte. Hay muchos trabajos que se han enfocado en este tema para develar cómo no se habla de una gentrificación, sino de un neoliberalismo de la precarización de distintas poblaciones rurales en México. Sin embargo, este trabajo nos lleva a una reflexión diferente y muy interesante. Como parte de las nuevas sociologías, la exploración de temas y metodologías, de nuevos temas y nuevas metodologías es fundamental. La renuencia a lo clásico es, a mi parecer, una de las frescuras más importantes que se pueden encontrar en este libro, y honestamente una muy necesaria para la disciplina. En este apartado el autor nos indica que de las herramientas metodológicas que aparecen como aportes importantes está la cartografía y la fotografía, añadiendo a la entrevista, a profundidad, al registro y a la observación. ¿Por qué digo que refresca la cartografía y la fotografía? Porque no solamente es la aplicación de estas grandes herramientas, sino también es la construcción de nuevos datos desde estos recursos que nos permiten entender ya un ejercicio interdisciplinar y bajo una metodología mucho más flexible y abierta. Así, los pueblos mágicos deben ser destacados no por su mera búsqueda de exaltar lo natural, sino por su forma de articular nuevas condiciones de vida,
foco de interés sociológico y con ello sus formas de transformar el entorno mismo, que involucra en esta búsqueda una experiencia más natural. Pone dos casos particulares, el de Casas Grandes en Chihuahua y Álamos en Sonora, y de ambos nos dice que la estrategia va en 3 niveles según el autor. La primera debe de captar el nivel epistémico, en donde se constituye un análisis de los pueblos mágicos, y se sitúa como, y su habitar fenomenológico. En el segundo es el análisis contextual, donde los pueblos mágicos se sitúan como territorios de interacción compleja, tanto como espacios urbanos como espacios y territorios rurales. Y finalmente el tercer nivel serían los análisis de la experiencia y testimonio narrativo. Para cerrar, en el último apartado encontramos el análisis de redes sociales, por las siglas ARS, una metodología sociológica en el proceso migratorio de adolescentes migrantes. En este trabajo, primero se encuentra un objeto de estudio complejo. Adolescentes y jóvenes migrantes no es lo mismo que analizar a adultas y adultos migrantes. ¿Por qué razón? Porque el escenario en el cual están usualmente tiene una mayor complejidad y un mayor abandono. Lo que nos muestra este texto es fantástico, es un estudio de las migraciones que no vea el tema como algo solamente ya revisado y revisteado, sino que se puede dilucidar de forma mucho más profunda, no quedarse solamente en el superfluo. Solo atribuyendo a una descripción de las rutas migratorias y de las razones que pueden verse en esta primera instancia. Por el contrario, este fenómeno se ve determinado por una N cantidad de procesos sociales que se ven vinculados unos con otros y que por supuesto generan desplazamientos de diversas maneras, desde quienes se trasladan con las comodidades y recursos para no exponer su vida, hasta quienes en una suerte de éxodo, propuesta de justamente migrantólogos de la zona norte de nuestro país, van peregrinando por territorios extensos para alejarse de las malas condiciones de vida, es decir, de un proceso forzado. Para este caso, el autor pone sobre la mesa un análisis muy característico, no solo de las nuevas sociologías, sino de las demandas contemporáneas por trabajar desde la complejidad. Así, el acercamiento de las redes sociales, que ahora son un tema de uso indiscriminado en los estudios de las ciencias sociales, que han más bien quedado anclados en el ocio. Este trabajo lo supera por mucho y nos insta a conectar este fenómeno social contemporáneo con los productos de transformación global. Rivera nos habla de una funcionabilidad instrumental y esto me parece trascendental para el objetivo final del libro. Esta funcionabilidad instrumental que puede ser fácilmente abordada desde las migraciones y en el uso de las redes como gestoras de vínculos en los procesos migratorios. La complejidad metodológica para este caso nos lleva a una propuesta que yo atribuiría como mixta. Cruza de un trabajo cuantitativo a una construcción cualitativa, enfatizando en los lazos familiares y en las redes contextuales que posibilitan los flujos migratorios y sus complejos diseños de interacción. Antes ya han mostrado las y los autores cómo los procesos migratorios tienen diferentes contextos que motivan. Sin embargo, para este caso, la demostración de las redes como proceso social permite regresar a problematizar un fenómeno social bajo novedosas posturas críticas, pues no solo se busca enfatizar en la mera red que se crea, sino en los procesos que conlleva y el impacto de estas en los planes de vida de las poblaciones en un mundo globalizado que han visto transformada su dinámica y su proyecto personal. En resumen, el libro nos propone una serie de ejercicios analíticos muy novedosos. Me parece que permite generar herramientas reflexivas que no solamente nos dejan en solamente revisar qué metodología empata mejor con el tema que estoy trabajando y un tema que probablemente fue influenciado por quienes me están dando clase. Me parece que el libro motiva a pensar en muchos de los fenómenos que nos rodean
como objetos de estudio de la sociología, pero también a conectar con otros ejercicios teórico-metodológicos, yo diría transdisciplinares. Y que, bueno, no solamente es una percepción como lector, sino en realidad es algo que todas y todos los autores reiteran, si no es de manera literal, sí lo hacen desde sus propuestas de trabajo. Un libro que definitivamente debería de ser parte de la bibliografía de nuestras y nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y bueno, felicidades al doctor Jaime Olivera, a la doctora Elsa de Jesús Hernández y también al doctor Maximiliano, que seguramente ustedes le pasarán varios de estos comentarios. Gracias. Gracias. Pues pasaríamos a darle la palabra a la maestra Elsa y bueno, a la doctora Elsa y al doctor Jaime. Ellos ya se organizaron. ¿Cómo van a estar? Van a presentar. Y por lo que veo es un excelente libro, así como una compilación básica de teorías, metodologías, muy, muy interesante. Sí, buenas noches. Pues primero que nada agradecer a la Asociación de Sociólogos de Ensenada por la invitación para esta presentación. Más que otros comentarios, lo que me interesa es decirles que el libro está de acceso libre para estudiantes, sobre todo, está como ebook. También se los podemos hacer a su mano, acercárselos para que lo tengan. Y pues si hay alguna pregunta, aquí quedo al pendiente. No sé si quiere comentar algo más, Jaime. Sí, gracias, Elsa. Bueno, gracias al doctor Ricardo Ernesto por los comentarios. Gracias a la Asociación de Sociólogos de Ensenada también por este espacio para poder presentar este libro que bueno, es fruto como mencionó también en su presentación, en la amable presentación de Ricardo. Es una colaboración pues, entre la UABC, específicamente acá de la Facultad de Ciencias Humanas, la Universidad Rey Juan Carlos en España y la Federación Española de Sociología, ¿no? Un texto que, bueno, abarca temáticas distintas, ¿no? Desde la globalización hasta estudios de caso muy concretos, geografías también muy concretas. Y bueno, es un trabajo, es un esfuerzo por presentar, digamos, un trabajo en conjunto a través de la discusión de la importancia y de la necesidad de una nueva sociología, ¿no? Entonces, la intención, bueno, pues fue realmente abordar una serie de desafíos, de interrogantes epistemológicos, digamos, comenzando por la propia denominación de nueva sociología, ¿no? Como lo menciona también en la introducción el doctor Maximiliano Fernández. Y bueno, se reflexiona en este libro también acerca de métodos, enfoques y planteamientos de la disciplina sociológica. El libro es resultado, digamos, es un esfuerzo llevado a cabo por todos los participantes en él, pero bueno, también, sin duda, algo que me interesa resaltar es el trabajo realizado por mis colegas coordinadores, la doctora Elsa Hernández y el doctor Fernández, quienes realizaron un trabajo pues muy interesante, muy fuerte, ¿no? Donde invirtieron tiempo y esfuerzo en contactar a los autores, en leer, revisar y editar los textos, ¿no? Decía al inicio Ricardo que coordinar una obra, bueno, pues no es nada fácil, fuimos testigo de esto. Entonces, bueno, es un libro que, digamos, también presenta algunos desafíos, justamente para me parece que uno de estos principales desafíos tiene que ver con hacer que llegue, ¿no? Que llegue a las manos de estos estudiantes, de que se difunda, y que, bueno, sabemos que la sociología, lo dice Pierre Bourdieu, ¿no? Es un deporte de combate, es una ciencia crítica,
a la cual se le ha intentado cerrar el paso en muchas ocasiones. Entonces, bueno, sigue siendo uno de los desafíos en los cuales este libro también se adscribe. Pues me parece que Ricardo ya dio una síntesis, bueno, no tan síntesis de los capítulos. Entonces, bueno, también, al igual que Elsa, estaría aquí por si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud sobre este texto, ¿no? Sobre esta obra. Así que bueno, pues sin más, muchas gracias por el espacio. Yo tengo una pregunta perdón, María Fernanda levantó la mano. Fernanda, ¿levantaste tu mano? No te veo. No, la bajó. Ok, yo tengo una pregunta que, bueno, evidentemente no tiene que ver con el libro, porque hice muchos comentarios al respecto, pero sí tiene que ver con la impresión que tienen ustedes, tanto la doctora Elsa como el doctor Jaime, y que seguro que estuviera el doctor Maximiliano también se lo preguntaría, y es, hemos visto a partir de marzo del 2020, una serie de crecimiento de trabajos que enfatizaron sobre todo, por ejemplo, en los mundos sociodigitales, que enfatizaron en el trabajo de repartición, etcétera. ¿Qué temas de los que ustedes como profesionistas en sociología y qué temas de los que ustedes han observado creen que pudieran ser parte de estos muchos análisis de las nuevas sociologías? Porque evidentemente el libro no solamente apuesta por hablar de un desafío teórico metodológico, sino finalmente también de lo que profesionalmente se observa, ¿no? De aquello que estamos logrando mirar desde el ejercicio disciplinar. Entonces, ¿qué otros temas ustedes creen que hubieran podido incorporarse de manera ilustrativa dentro de esta obra? ¿Quieres comentar algo, Elsa? Sí. Bueno, pues este libro nace a raíz de que el doctor Maximiliano viene como profesor visitante a la Facultad de Ciencias Humanas a impartir un curso de metodología y de redes sociales virtuales, de cuestiones de virtualidad justamente, ¿no? Anticiparnos ante esto. Yo contacté incluso a Castells, ¿no? Entonces me dijo Castells, no, estoy ocupado, pero te puedo recomendar a X maestros. Y bueno, por medio de la Federación Española de Sociología, yo puse un anuncio diciendo que había un espacio para que alguien que viniera aquí a la frontera a visitarnos. Y así fue como contacté yo con Maximiliano. Él pertenece en la Federación Española de Sociología al Comité de Sociología de la Comunicación. De algunos de los maestros, no todos, pero algunos de los que hacen parte del libro son de esta área. Entonces ellos ya traían anticipadamente el tema justamente de las redes sociales virtuales. Maximiliano había ido a China a ver toda esta cuestión por una parte lo anti-global y por otra parte la exagerada globalización, ¿no? Los dos contrasentidos. Y él coordina una maestría en estudios sobre China. Entonces, yo quiero decir que este libro es muy interesante porque se anticipó justamente a esta cuestión de la pandemia, ¿no? Como debe de ser, que la sociología pues, lo predice. Se consumó el libro en plena pandemia, ¿no? Yo estuve entregando libros y enviando libros a España en plena pandemia. Nunca dejamos de trabajar. Nos estuvimos pues comunicando obviamente de manera virtual, digital, ¿no? Todo grupo de profesores, principalmente pues Maximiliano, Jaime y yo, y con los autores. A la obra se le invitó a muchísima gente. Los temas eran muy diversos. Ya la organización de los libros y todo esto del libro, de los capítulos, pues fue puntualmente hecha más que nada por Maximiliano, pues apoyada por mí y ya en una última parte pues por Jaime, ¿no? Sobre todo ya algunos textos que se integraron de último momento.
Se hizo la convocatoria a través de las jornadas de sociología, que ya habíamos presentado varias en esa ocasión, y se pidió el recurso justamente para hacer un libro de estos esfuerzos y que se quedara también ya algo más tangible de todos los esfuerzos que estamos haciendo como profesores, con investigadores propios, externos, doctorantes, maestrantes y estudiantes de sociología, por un lado. Por otro lado, pues darle más difusión a los textos que hacemos. Y por otra parte también, pues lo que ya se mencionó, ¿no? Que tú también ya lo has mencionado, cómo no estamos tan distantes, ¿no? De repente siempre, yo lo he comentado en todos los estudios que he hecho de licenciatura hasta doctorado, siempre leer textos europeos, norteamericanos y ya. ¿Y dónde estamos los latinoamericanos y los textos mexicanos? En ningún lado. Y sí estamos, pero no se nos da la difusión. Y en todas las cátedras de otros países, pues se lee a los profesores, primero que nada. Y aquí no leemos a nuestros maestros. Tenemos esa cuestión poco extraña, particularmente en nuestras aulas, no sé por qué. Y entonces ese fue uno también de los principales intereses y esfuerzos, ¿no? Cuando yo se lo comenté a Maximiliano, yo fui al congreso de la Federación Española de Sociología en el 2019 y ahí se concretó el esfuerzo, ya con la federación. Ya hemos hecho un acercamiento con la Universidad de Juan Carlos, donde colabora Maximiliano y algunos de los maestros, no todos. Y ya cuando presenté yo también llevé otros textos para que veamos qué estábamos haciendo, y el doctor Oscar también estuvo presente, el doctor Oscar Rivera, y ya pues fue cuando se formalizó, digamos, este esfuerzo. No fue una tarea sencilla, ¿no? De los horarios, los costos, mil cosas, pero tampoco fue nada extraordinario. Es decir, sí lo podemos hacer, lo debemos de hacer y tendríamos que hacerlo, porque hay muchísimas cosas que se quedan en el aula y que ahí no sirven tanto como si las podemos escribir para que alguien más las pueda replicar, ¿no? Entonces, esa es la divulgación de la ciencia, una obligación de las universidades públicas particularmente, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí. Sí, y bueno, en ese sentido, no sé, temas como que podrían haberse incorporado, pues, y que son temas que están allí, que son importantes, ¿no? De atender por la sociología. Me parece que, pues, está el tema pues, el tema de la pobreza, la desigualdad social, ¿no? El tema de la flexibilización de los mercados laborales, el tema de la precariedad laboral en jóvenes, pues bueno, los movimientos migratorios que están recuperando una importancia muy importante. También el tema que se ha dejado ahora un poco de lado, pero que es muy interesante, el tema de los problemas ambientales y climáticos, ¿no? También cabría acá la descomposición de las instituciones, el tema de la violencia, ¿no? Me parece que son temas que podrían haber también, que podrían abarcar en este texto, ¿no? Gracias. Muy bien. Por ahí está la maestra Elvira, levantó la mano también. Sí, sí, yo levanté la mano. Pues primero, pues felicitarlos por el libro, porque la verdad es que recoge mucho de las inquietudes que tenemos estudiantes y profesionales, ¿no? Sobre cuáles son los temas actuales y cómo manejarlos, cómo tratarlos. Eso en primer lugar, ¿no? Y porque cada vez se vuelve más complejo. No solamente es complejo el contexto, con esta migración actual, forzada o no forzada, que hablando en uno de los últimos capítulos sobre el cuerpo, que eso no es, a veces no es forzado, ¿verdad? El cambio del cuerpo, se ha trastocado, se ha complejizado mucho más la cultura. Entonces, esto hace todavía peor las cosas, ¿no? Y añadiéndole a eso, y Jaime me ganó esa parte, es el cambio climático, ¿no? Todos los eventos que están pasando, todos los problemas ambientales que estamos teniendo, y que también tiene que ver con la precarización del trabajo, con este tipo de cosas donde, por ejemplo, la tala de árboles y de repente ya la población ya se queda sin el recurso, etcétera, etcétera, pues hace esto mucho más complejo y es muy difícil ubicarse a veces, más para los estudiantes, porque yo ya
Por cierto, no les comenté, ya me retiré de la universidad, pero bueno, para los estudiantes es realmente, pues más que complejo, es un problema porque es muy difícil ubicarse para dónde van a continuar, a dónde van a ir, si siguen una maestría, si se dedican a la sociología o se acaban dando clases, ¿no? Y bueno, pues es un comentario nada más. Me gustó mucho la exposición porque eh, invita a la lectura del libro y sí, por supuesto, pues yo agregaría principalmente el tema de la sustentabilidad en todo esto, en el contexto principalmente. Y gracias. Gracias, gracias, Elvira. Ivonne, conductora. Es que me había apagado mi micrófono por mis lindos perros que andaban ladrando como locos. Pues, ¿alguien más? ¿Por ahí alguna otra pregunta? Yo me reservo para que Elsa, ya me lo había mandado el libro, pero no sé dónde lo dejé, así que me lo vuelva a mandar. Este, así como que es una refrescada muy interesante. Y como bien lo dice Elsa, pues que los chicos lean a sus maestros, ¿no? No, no necesitan grandes títulos de grandes escritores lejanos de nuestra realidad, ¿sí? Creo que los temas que se abordan pues están muy con cable a tierra y creo que eso es mucho de lo que necesitan los chavos como para comprender el quehacer al cual pueden dedicarse, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario de parte de los expositores. Si no, pues pasaremos a dar por terminada la conferencia. ¿Algo Sí, por ahí? de mi parte sería todo agradecer el espacio y bueno, muy contento de que además estemos en bueno, que nos hayan invitado a la presentación del libro, precisamente con los sociólogos, ¿no? Eso es algo Sí. que nos da mucho gusto. Así que, bueno, nada, muchas gracias, Ivonne, muchas gracias, Elvira, por su invitación. Ok, pues muchas gracias a ustedes. Elvira volvió a levantar su manita. Elvira, pero Perdón, sí, ya. Muchas gracias y una disculpota por los problemas técnicos. La verdad es que, ya, no digo más. Perdón. Ok. El maestro Moisés Chávez, de acá de la facultad, de la licenciatura de Ciencias de Sociología acá de la Facultad de FECAIS en Ensenada, felicitando a los autores y al presentador también, y obviamente acá a los organizadores. Pues por nosotros entonces sería todo. Les hacemos llegar la copia Nada más del... quería comentar algo. Sí. Elsa, sí. Bueno, aparte de agradecerles a todos, también recordarles por ahí a Elvira y a ti que tenemos pendiente el capítulo de Mexicali, de la Asociación de Sociólogos, para que también no lo olviden. Ya hace falta que estén acá también en movimiento, así que sí, estamos pendientes. Pues fuimos a la plática así como que, ¿no? Safe antes de que se declarara esta pandemia, sí, pues la doctora Elvira ya se jubiló y yo en este verano también quemo naves de la universidad, no tanto del trabajo sociológico en otros ámbitos, ¿no? Como consultoría o algo más.
Pero pues ahí estamos en cuanto nos invites. Ahí vamos. Perfecto, quedamos pendientes entonces. Órale. Ok, muchísimas gracias. Les hago llegar la liga de la grabación por si la quieren compartir con sus alumnos, etcétera. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye, nos vemos. Bye, hasta luego. Bye. Buenas noches. Bye bye.